Buenas amigas y amigos de Lion, estamos aquí de nuevo para una nueva entrevista. En esta oportunidad viajamos a España porque vamos a hablar con Lorca. Se presenta aquí en Maldonado, en el Cantegril, en la sala del Cantegril, este 18 de diciembre. Falta un mes, pero bueno, queremos hablar con él para que nos cuente un poquito en qué está, nuevas canciones, se viene el nuevo disco y bueno, también esta gran presentación. ¿Cómo estás, Lorca? Buenas tardes, porque allá sabemos que de tarde, ¿no? Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos, uruguayos, uruguayas. Sí, buenas tardes, pero frías. Aquí ya hace mucho frío y, y con muchas ganas ya, prácticamente como decimos aquí, ya tengo medio pie ya en Uruguay. O sea, tengo pie ya medio pie en la gira. Tengo también ya prácticamente la cabeza en la gira y con muchísimas ganas de regresar, que ya sería, si no me equivoco, mi sexta o séptima visita. Bien. ¿Cómo te trata el público uruguayo y cuánto hace que no venís para estos lados? La última vez fue hace 3 años, y bueno, el público uruguayo, a ver, yo llevo diciendo años que es como mi segunda casa. Y quiero muchísimo a Argentina también, pero Uruguay, con Uruguay guardo un calor muy especial. Ya te digo, son 6 o 7 visitas. Y bueno, la última vez fue hace 3 años. Fue una visita agridulce, nunca por el público uruguayo, que es como mi familia, pero sí por, digamos, la promotora, la antigua promotora con la cual viajé, digamos que no tuvimos, al final no tuvo un final feliz. La gira sí, porque al final uno lleva muchos años y bueno, nos tuvimos que reinventar sobre la marcha, Claro. pero sí tengo esa espina clavada de la última visita y me la quiero quitar precisamente con esta gira de la mano con la mano de Gastón Rota, con el que estamos tratando pues esta gira fabulosa, nueva, y reinventarnos y quitarnos esa espina y hacer una gira de puta madre, como decimos los gallegos. Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, contame un poquito de esta trayectoria. Bueno, me imagino que eh, hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero contame un poquito de todo esto. ¿Cómo arranca? ¿Por qué la música? ¿Qué fue lo que te inspiró a decir, yo quiero empezar a cantar? Bueno, siempre digo que yo me inspiré por el grupo, por toda la música de los 80 en general, con la Bien. 70 evidentemente, nací con los cantautores protesta evidentemente de los 70, españoles, Serrat, Víctor Manuel, Joaquín Sabina, por supuesto. Y luego con la música de los 80, que es mi infancia, ¿no? Y sobre todo con el grupo Mecano. El grupo Mecano es el que me inspira, digamos, a escuchar más música, Bien. el que me engancha a la música pop, sobre todo de esos sonidos de los 80. Y luego, evidentemente, mi rico mundo interior es musical, o sea, eso es algo con lo que se nace, no sabría explicarte, ¿no? Pero yo tengo un microcosmos muy musical, acabé en la música, se puede decir de una manera accidental, porque soy tan fan de la música como del cine, o sea, soy un animal cinéfilo. De hecho, empecé estudiando audiovisuales con la idea de dedicarme al cine, o bien escribiendo guiones, o bien haciendo esa parte artística, o largarme a la parte artística que es el arte dramático, ¿no? Pero bueno, al final todo vino tan deprisa y al final no pude acabar la carrera de audiovisuales porque siendo muy jovencito el primer contrato discográfico nos vino muy temprano y todo fue a la velocidad del rayo, ¿no? Y bueno, desde la época de ciencias naturales, desde la mitad de los 90, me vengo dedicando en cuerpo y alma a esto. Y aquí estoy, aquí sigo. Bien, pero bueno, en tus videos tenés mucho de audiovisual, tenés mucho de actor en los videos. Bueno, es una espina que tengo. Me hubiera encantado hacer arte dramático, pero bueno, me absorbió la música al final, es muy absorbente, se vive muy deprisa. Y bueno, pero bueno, no descarto evidentemente algún día hacer algún cameo en películas o, si Dios quiere, claro, por supuesto. No, O en teatro. claro, te Pero iba a sí, sí me preguntar, encantaría. ¿no te salió alguna propuesta en algún momento? Y bueno, por la música no pudiste. ¿No te han invitado? A ver, he hecho castings siendo más joven y tal, pero al final, bueno, sin haber estudiado arte dramático pasaba la primera prueba, la segunda Ah, prueba, la bien. tercera, la tercera prueba
Ya la cuarta ya era más complicada, ¿no? Pero bueno, no descarto evidentemente hacer alguna cosa y quitarme esa espinita también con el cine. Viste que hoy en día hay muchos cantantes. Bueno, Pablo Alborán, si no me equivoco, estuvo Sí, sí, en sí, Respira. Hay muchos sí, cantantes que están en distintos capítulos de alguna serie. Capaz que algún día sí, alguien te diga que estés en sí, alguna. ahora gracias a Dios todo el mundo, ya no solamente cine, sino audiovisual en general, Claro, documentales, cine, series, sí, sí, Pablo Alborán, sí, sé que no he visto la serie todavía, pero bueno, la tengo pendiente. Y sí, ya te digo, al final el artista es artista y digamos, el cine y la música además casan muy bien, son prácticamente primos hermanos. bien. Y sí, nos la quitaremos, sí, algún día. Bueno, salió el último single, Me Resisto, y hablando de todo eso, ¿no? Estás como una parte de cura ahí. ¿A qué te resistís? Oh, me resisto a, me resisto a las bajas pasiones, eh, que son muy dulces, pero son peligrosas. Uno se resiste al mal de amores, uno se resiste a la mala vida o al exceso de buena vida también. También, Al final me resisto. Es una canción tremendamente ambigua. Siempre he sido muy ambiguo en mis mensajes. Hay algunos que no, evidentemente, pero me resisto guarda esa parte de sátira y de jugar o no jugar con esas bajas pasiones. Y ese es el mensaje de Me Resisto, ¿no? Por eso, bueno, en fin, ya le dimos un aire muy esotérico, sí. como tú pudiste comprobar. Y la verdad que, bueno, nos divertimos mucho grabando el videoclip. Bueno, una canción muy movida también. ¿Y dónde fue que la grabaron? Está lindo el video. El video lo grabamos en una nave, aquí cerca de Madrid, a las afueras, en Bien. una nave como muy abandonada, y luego, bueno, el atrecho, el decorado y todo eso formó parte de la producción. Pero bueno, ahí sí, lo grabamos en una nave inmensa, ¿Vos inmensa. tuviste algo que ver en todo eso, la parte audiovisual? Como a vos te gusta, ¿pusiste algunos tips o algo? Mira, la idea de lanzacuellos y de lo del cura fue idea mía, sí, sí, Ah, sí. bien. La imaginación me da para crear mucho y sí sentía que tenía que tirar por ahí el guión y la idea y jugar con esa ambigüedad, ¿no? Bien. Para aquellos que todavía no han presenciado un show de Lorca, ¿cómo es un show? ¿Cómo es el show? ¿Hay parte de teatro también? ¿Haces algo de eso? Siempre lo intento, evidentemente, porque creo que es muy importante, sobre todo, cantar muy bien, tocar, pero la puesta en escena, evidentemente, es tremendamente importante. Siempre he sido muy de expresión corporal. Bien, Cuando consigo, por ejemplo, si toco la guitarra, no me da para mucho hacer expresión corporal con el cuerpo, pero cuando no toco la guitarra, pues yo toco la guitarra allí en las canciones que me siento cómodo y en las canciones en las que no me siento cómodo y me tengo que dedicar exclusivamente a cantar, ahí es donde, digamos, tiro más de expresión corporal. Pero un show de Lorca es un show de alma, un show de sangre, es un show de darlo todo y sobre todo de interactuar mucho con la gente. Creo que es muy importante interactuar con el público. Al fin y al cabo, uno está actuando para gente que se gasta en un momento dado una entrada para verte en un teatro claro, $50 o $60. claro. Entonces tienes que dar el todo por el todo. Y como decía Mario Benedetti, vuestro Mario Benedetti, evadir al público o a la gente de una mala jornada. De eso se trata, un show y a eso nos dedicamos, ¿no? Decía mi padre decía que uno se dedica, el artista se dedica, o sea, trabaja donde los demás se divierten. Claro, Y también me divierto yo, está evidentemente, buena sí, porque lo que ese es mi dice. trabajo. O sea, mi trabajo es evadir a la gente de una mala jornada, hacer llorar, hacer reír, escuchar. Y evidentemente, si el público está feliz, yo estoy feliz, ante lo cual, pues eso significa que me estoy divirtiendo. Bien, bueno, porque tu show tratan de eso también, ¿no? De poner a la gente en distintos lugares, ¿no?
hay muchas baladas que están hermosas. Como hablábamos recién por privado, El Tren del Olvido, que es una balada estupenda que la hace Lucas Hugo acá. Pero bueno, aparte de eso, vos lo llevás para todos los extremos, ¿no? Eso que decías, de bajar y subir, porque tenés temas Sí, pum para arriba que sí, la gente no sí, para de saltar, y de repente esas baladas hermosas que te dejan sí. pensando o también te hacen lagrimear. Sí, efectivamente, Juan Carlos. Siempre he sido una persona, me considero un artista con sonidos, o sea, muy ecléctico. O sea, soy muy ecléctico, es decir, si tú escuchas un disco de Lorca, te vas a encontrar baladas, te vas a encontrar rock and roll, te vas a Claro, encontrar dance, sonidos electrónicos de los 80 y luego, bueno, pues uno, pues, o sea, con el paso de los años, uno se crea ya un sonido propio, o eso intento al menos, claro, sin descubrir nada, ¿eh? No me creo inventor de nada, porque al final todos aprendemos, todos bebemos de todos los artistas, de los que fueron nuestros ídolos, que puede ser un David Bowie, puede ser qué sé yo, o sea, en el ámbito más de cantautor, pues un Joaquín Sabina, un Serrat, y luego ya, fíjate, es que viajamos de Sabina a Serrat a Bob Dylan, David claro. Bowie, Genesis, Phil Collins. Es decir, soy muy ecléctico en la música. O sea, es decir, un disco mío no vas a encontrar solamente un disco lleno de baladas, ni de canciones tremendamente adrenalínicas o movidas, ¿no? Hay medios tiempos, me gusta jugar siempre con el equilibrio. Un disco tiene que tener, siempre guardar ese equilibrio perfecto entre la balada, saber dónde tienes que volver otra vez a tirar para arriba Claro. y luego jugar con esos medios tiempos que son maravillosos. Esos medios tiempos pueden empezar siendo baladas y luego acabar como acaban los italianos, como canciones como Umberto Tocci, que empezaba siempre como en grave, empezaba muy, muy, muy abajo y luego acababa la canción en el sumum de la apoteosis, ¿no? Entonces a mí Claro. me gusta jugar mucho con eso. ¿Cómo describirías tu evolución artística, ¿no? Desde que arrancaste hasta el día de la fecha. Uf, a ver, yo empecé con ciencias naturales, claro, empecé siendo muy jovencito, Claro, eh, enfocado desde la discográfica multinacional, nos enfocaron, evidentemente, éramos autores, éramos compositores, pero nos enfocaron al mundo de la imagen, al mundo de los dos niños guapos, muy jovencitos, y haciendo música electrónica, música tecno, prácticamente tecnopop. Y luego Lorca se empieza, digamos, a encontrar a sí mismo en solitario con el paso de los años, rock and rollizándose un poco, evidentemente, en fin, con la noche, uno además se convierte en cantante con el paso de los años. Eso lo decía Julio Iglesias. Yo al principio, en ciencias naturales, considero que no sabía cantar, podía tener una voz agradable, pero realmente a cantar y el fuelle, la fuerza, todo se gana con el paso de los años. Y con el paso de los años, evidentemente, me ha cambiado la voz. claro. Ahora ya tengo una voz más rota, más rock and rollizada, ¿no? Entonces, la evolución ha sido muy intensa. Claro, son 30 años ya, desde el año 1995, son 30 años dedicándome a esto, ¿no? Entonces, bueno, ha habido fases de todo tipo, ¿no? Te da para vivir mucho y de manera muy intensa. Bien, bien. ¿Hubo algún momento clave en esta carrera? ¿Hubo un antes y un después? ¿Hubo una canción o un lugar que dijo, es por este camino? ¿Voy a seguir por acá? Sí, claro, evidentemente. Cuando yo grabo un primer disco en solitario que no es conocido, lo grabé con Sony, con CBS en aquel entonces, la discográfica Sony. Ahí no encontré, claro, venía, como bien te decía Juan Carlos, Sí, venía de hacer canciones para un público muy joven, exclusivamente fenómeno fan, y claro, y de repente quería convertirme en un cantautor serio. Entonces, no encontré mi lugar porque evidentemente no era creíble, no porque el disco fuera malo, el disco estaba lleno de bellísimas canciones, pero luego también es que todo esto al final es un engranaje, es una máquina enorme donde el artista tiene que encontrar su sonido, las canciones, y luego tiene que tener el marketing indicado para saber venderlo y saber defender ese producto. En ese primer disco en solitario yo no me encontré. Fue a raíz de Bésame en la boca cuando empiezo
en el disco de Bésame en la boca, Me has vuelto loco, es donde empiezo yo a encontrar mi sonido, es donde empiezo yo a Bien. encontrar mi equilibrio, el camino y, y bueno, y esa ha sido al final toda esta metamorfosis, ¿no? Hablando de, bueno, los discos, tenés varios discos. ¿Cómo sos a la hora de armar, ¿no? El set, las canciones. Ahora te venís a Uruguay. ¿Ya tenés Sí, las canciones pensadas? ¿Todavía sí, no? ¿Te sí, dificulta un no. poco? No, no, hay un repertorio ya creado. Bien. Iremos variándolo, porque claro, a lo largo de 30 años hay muchas canciones. Y entonces, a ver, el tren del olvido no puede faltar porque es un himno en Uruguay. ¿Vas a invitar Canciones. a Lucas Uga? ¿A Lucas Hugo? Tengo que llamar a Lucas porque Lucas y yo nos conocemos desde el año 2013. Yo estuve en su casa en Rivera y le quiero mucho. Para mí es un gran artista, es un trabajador y un artista llenísimo de talento y sobre todo con un gran corazón. Y tenemos previsto grabar El Tren del Olvido ¡Qué lindo! 2.26. ¡Qué Sí, sí, lindo! eso es una cosa que tenemos en mente. Lucas está como loco, pero tenemos que cuadrarlo. Sí, Sé claro, los claro, tiempos y claro, claro. Es tenemos que complicado. cuadrar los tiempos y las agendas. En lo que respecta al repertorio, evidentemente vamos a, siempre no pueden faltar en el andén del corazón, El poeta enamorado, El tren del olvido, Si vas a darme boleto, canciones que han sido muy exitosas en todo el Uruguay y evidentemente vamos a estrenar canciones de este nuevo trabajo, de mi nuevo proyecto, que bueno, hay alguna canción estrenada como Me Resisto. Sí. Me Resisto es una de las canciones que haremos y que haremos allí en primicia, en lo que son en los shows en vivo, porque aquí ni siquiera en España la estrené. Me explico. Es mi país, España es mi país, pero aquí, evidentemente, yo soy un artista remember, soy un artista que mientras no haya sacado el disco entero, Entero. completo nuevo, no me gusta estrenar, por regla general, canciones nuevas, ¿no? Entonces aquí estoy teniendo mucho trabajo en mi propio país, pero con festivales de los 2000, de los 90, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. bueno, pues para Uruguay, la gira de ahora, digamos, nos va a dar para esto, para estrenar también canciones nuevas, inéditas, que tengo muchísimas ganas de mostrar al público uruguayo. Bien. ¿Y qué lugar ocupa el público uruguayo en tu vida? Mi segunda casa es mi segunda familia, o sea, es el país, fíjate que he visitado Argentina, Estados Unidos Latino, he visitado Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Uruguay. O sea, ha sido el país al que más veces he repetido. Y ya te digo, desde el 2013, 2014 hasta ahora ya son 6 o 7 visitas, ¿no? Bien. Entonces es un país, para mí es el país más importante con el debido respeto hacia todos los países de América Latina, por supuesto. Y con el permiso del mío, por supuesto. Es como mi segunda casa. Yo ya tengo allí gente que es como familia, que han venido a mi propia casa aquí a España y a los que tengo muchas ganas de ver. En el correr de todo este tiempo, ¿no? De estos 30 años de trayectoria, perdón. ¿Hubo algo, no sé, algo del público que te marcó? Bueno, son anécdotas Porque grandiosas me imagino muchas cosas. para escribir un libro. No, es muy bonito ver, por ejemplo, a una fan o alguien en el público con ¿En tu la nombre frente? escrito, sí, con tu nombre escrito en la Ah, frente, mirá. pancartas que no se olvidan, pancartas que tú ves desde el escenario donde en un momento de bajón, en un momento de depresión o Claro. en un momento de tormento que están viviendo los artistas, que también somos seres humanos, evidentemente lo ves desde el escenario y evidentemente eso te da vitamina, Te te da motiva, subidón, claro. te motiva y te da alegría y te da la energía suficiente como para no tirar la toalla. Porque este es un oficio, Juan Carlos, es un oficio muy bonito, pero visto desde fuera, la gente solamente cree que esto es alfombra roja. Y no es alfombra roja, es un, es un oficio muy bonito, muy creativo, Que tiene eh, lle- altibajos. sí, lleno de luces, pero también Claro, lleno de claro. muchas sombras y tremendamente ingrato. Entonces, la gente tiene que saber también que detrás de un proyecto, de un disco, de un LP, de un long play, hay un trabajo
sobre todo si eres artista, si te conviertes con los años en artista independiente, como ha sido mi caso, evidentemente un trabajo de gastarte mucho dinero, mucha plata, Claro, pero de ser muy meticuloso. Yo me gusta ser muy meticuloso con las producciones, porque tuve productores que son muy top. Productores, yo he trabajado con el productor de Zúquero, Formachiari, he trabajado con Pablo Manabelo, que Ricardo, todos los discos de Ricardo Montaner claro. estaban producidos por Pablo Manabelo. Entonces, claro, uno ya no puede bajar el pistón. Cuando ya me volví artista independiente, evidentemente siempre he tratado de mantener ese status quo de la calidad de la producción. Y detrás de cada producción hay mucho trabajo, mucho sacrificio, viajes al estudio. El artista, a veces el cantante, pierde la voz porque evidentemente se engripa y siempre hay que grabar ese long Claro, play en unos tiempos, ¿no? Y luego sacar los conciertos adelante, ¿no? Entonces, es una profesión realmente bonita, pero también realmente dura, o sea, exigente. con exigente porque al público le da igual, entre comillas, Sí, evidentemente. sí, claro, claro. Le da igual que tú estés bien o que estés mal, pero si tienes que hacer un show, tú no puedes estar mal delante del público. Exacto. Entonces, bueno, da para contar mucho, mucho sobre esta profesión. Bien. Bueno, recientemente, ¿no? Alejandro Sanz creo que sacó una vez un comunicado que él estaba pasando por una depresión. Es como lo que contás vos, más o menos. Sí, claro, todos los artistas al final Exacto. somos personas tremendamente sensibles. Yo, además, soy altamente sensible, diagnosticado. Entonces, todo nos afecta. No somos mejores, no somos peores, no somos más especiales, simplemente más sensibles. Entonces, lo que a una persona normal le afecta 10, a una persona altamente sensible le afecta 40 o Sí, sí, 50, claro. imagínate. Claro, claro, claro. Puede ser ya, pero tanto la alegría, la adrenalina, como la tristeza, o sea, es decir, bien, es complicado, ¿no? Pero entonces, bueno, pues eh, tenemos yo ya particularmente, yo escribía, siempre decía que escribía canciones para no pagar el dinero a psiquiatras, ¿no? Claro. Aún así, con el paso del tiempo, incluso te tienes que gastar el dinero en psiquiatras porque vienen, o en psicólogos, porque vienen muy bien al final para tu vida. Bueno, tocaste un punto, ¿no? Las canciones. ¿Cómo nacen esas canciones? ¿Cómo sos a la hora de escribir? ¿Tenés un lugar, digamos, tuyo donde decís, bueno, ahora me siento y escribo? ¿O tenés como otros artistas que van viajando, caminando, se le ocurren cosas, la graban en el celular, después, más tarde, las escriben? Yo, como bien has dicho, no tengo un patrón marcado. Bien, Soy una persona que efectivamente voy por la calle, voy con mis cascos y muchas veces o voy sin auriculares, escuchando música o a veces sin escucharla y voy pensando en una frase, en un estribillo, en un coro, en un sonido, en un acorde y no tengo un método especial. Sí es cierto que, bueno, antiguamente componía muchísimo de noche o en la madrugada. Ya con el paso de los años, evidentemente, cuando uno se va haciendo mayor, ya no tiene nada, digamos, arraigado a nada, no tengo nada viciado. Es decir, puedo levantarme una mañana y después del primer café componer un gran verso claro. o una gran canción. Y eso ya te digo, en el momento que menos me espero, siempre me gusta, ahora ya que estamos tan avanzados en la tecnología, eh, uno ya no lleva blog de notas, directamente lleva el blog de notas, lo Celular. tenemos aquí en estos aparatos con los que nos estamos viendo, y Exacto. ahí voy apuntando frases, voy apuntando ideas, voy apuntando títulos, porque muchas veces yo las canciones las compongo a raíz de un título, o sea, un título que a lo mejor me pega en la cabeza. Por ejemplo, tengo una canción titulada Las flores de mi asesino, y me parecía tan trepidante esa frase que construye simplemente a raíz de esa frase, ya construye una canción. No tengo un método que pueda calificar, no tengo un método explícito a la hora de componer. Viene cuando viene. Bien. ¿Libro pensaste alguna vez en escribir? Sí, sí. Lo que pasa es que yo soy una persona que padezco tanta ansiedad y mi cabeza está a veces tan revolucionada que no es lo mismo escribir un libro que escribir una canción. Ah, no, Al claro, fin y al claro. cabo,
Ojo, ojo, aparentemente escribir canciones es más fácil, pero claro, contar una historia en un periodo de 2 minutos y medio, 3 minutos o 4 minutos como mucho que puede durar una canción es complicado. Digo, bueno, si soy capaz de esto, algún día tendré que ser capaz de escribir un libro. Pero también es cierto, y lo escribiré, porque tengo muchísimas ideas para escribir el libro de la historia de mi vida Claro, prácticamente. claro, una biografía. Eh, exactamente, autobiografía, que tengo que tener la cabeza muy sosegada. Es Sí, decir, claro. tengo que tener la cabeza muy tranquila e irme a un sitio extremadamente tranquilo para poder ir escribiendo poco a poco y con la ayuda, evidentemente, de alguien que haya escrito libros, ¿no? Claro, No, claro, no claro. digo, no digo que me vaya a buscar a un negro, como lo llamamos aquí, para que me lo escriba, Ahí pero va. sí, sí, sí me gustaría tener ayuda, ¿no? Gracias a Dios tengo amigos que evidentemente, pues, son muy de la literatura, son muy de, iban a además a estas tertulias, tanto de libros de poesía como Claro. de, como de novela, y evidentemente, pues tiraré de ellos. Las flores para mi asesino me dejó pensando. Está bueno eso para Las, flo- una las, novela. flores, las flores de mi asesino es la historia sobre un triángulo amoroso. Ah, ahí Y va, es mirá. una Bien, canción realmente muy bonita y muy buena, sí. bien. Ese título está bueno para un libro. Bueno, llega nuevo disco. ¿Qué diferencia tiene o notás que tiene este nuevo disco que estás grabando con los anteriores? A ver, evidentemente, ahora lo que es la producción, el sonido Lorca está creado. Pero sí es cierto que ahora volvemos otra vez a tener reminiscencias y a viajar en el tiempo a los años 80. Bien, Entonces, hay mucho, o sea, es un disco cargado de pop, balada, pero muchos sonidos electrónicos bien. sin perder mi esencia La rockera, esencia. evidentemente. Entonces hay una simbiosis, hay que crear una simbiosis perfecta para dar con la tecla actual de las producciones actuales de ahora, sobre Bien. todo en el mundo del pop, que es el que yo manejo, evidentemente. Entonces, la diferencia, sobre todo, no hay una gran diferencia. Yo creo que al final los buenos discos son atemporales y bueno, simplemente tratas de estar un poco a la moda, como llamamos aquí vulgarmente, y de estar un poco en la línea y en la onda de cómo suenan, del buen sonido, ¿no? Entonces, diferencia, yo creo que desde el disco de Lorca, que es donde está Bésame en la boca, eh, Me has vuelto loco, Monedas al río, eh, luego se empieza a crear como una especie de trilogía, porque luego viene El tren del olvido, Serpiente con tacón, y luego más adelante creo, mi primer disco digamos, como artista independiente, que fue La frecuencia perfecta. Eso fue una trilogía, y digamos ahora este disco que viene ahora, que saldrá en el 2026, que es Maratón, es una continuación de esa trilogía, pero ya más actualizado todo en sonido y en electrónica. ¿Ya tenés las canciones? ¿Cuántas canciones más o menos cuenta el disco? El disco, mira, tengo grabadas, tengo 12. Ah, bien. Incluso hay una canción instrumental, porque siempre he sido tan fanático del cine, como bien te decía Juan Carlos, y de las bandas sonoras, que tenía por capricho hacer una canción instrumental junto a un gran amigo muy talentoso que se llama Chema Cabria. Compusimos los dos una canción instrumental llamada Maratón, que es, digamos, la historia de yo creo que de cualquier persona, porque todo hombre y toda mujer libra su propia maratón en la Claro. vida, ¿no? Y hay una canción instrumental muy épica, muy de cine, que es Maratón, y luego el resto ya son canciones, evidentemente, más como se me conoce, ¿no? Como cantante de Bien. pop y artista y compositor de pop. Eh, el disco seguramente lleve hasta 14 canciones. 14 Bien. canciones. Entonces me faltan dos por grabar, pero ya tengo 12 acabadas. 12 acabadas. Y nada, con muchas ganas de acabarlo, porque realmente esto es como la obra del Escorial, como decimos aquí, que tardaron no sé cuántos años en acabar esa obra. Y bueno, este disco es que yo empecé a grabarlo hace como 4 años.
cuatro o Mirá, cinco años. qué disparate, claro. Sí, sí. Y bueno, voy muy, muy despacito, voy sin presión, me gusta hacer las cosas muy bien y, y sobre todo que cuando ese disco esté acabado tenga el escaparate perfecto, porque sobre todo cuando uno es artista independiente, si no tiene el escaparate perfecto y no tiene la infraestructura de marketing indicada, puedes grabar el mejor disco del mundo, Sí, pero claro. ¿dónde los pones? ¿Dónde los Exacto. pones? Entonces, no quiero grabar un disco para exponerlo mal o para que esté mal expuesto, sino para que se pueda disfrutar y que cuanta más gente lo pueda escuchar y sentir, mejor. ¿Va a haber invitados en el disco? De momento las canciones las he grabado yo, todas, pero posiblemente sí, haya sorpresas. Bueno, hice una versión con Soraya que fue es una artistaza aquí en España, salida de Operación Triunfo, y hice en el 20 aniversario de Bésame en la Boca, lo grabé con ella. Al final el disco, evidentemente, todas estas colaboraciones irán incluidas en el disco. Bien. Eh, la de Lucas Hugo, evidentemente, por supuesto, está por grabarse y sí, seguramente hay alguna colaboración al final, lo cual no serán 14 canciones, serán como 16 o 17 al final. Bien, bien, vamos arriba. Buenísimo, terrible disco se viene entonces. Bien de bien. Bueno, Sí. se nos está acabando el tiempo. Quiero que invites vos a la gente que le cuente con qué se va a encontrar en este show. Bueno, va a ser una gira muy intensa, muy bonita. El show de la Cantegril va a ser un mejunje, un homenaje a la carrera de Lorca, evidentemente, a lo largo de 30 años. Se van a encontrar el Lorca adolescente, por decirlo de alguna manera, el que empezó con ciencias naturales, en el andén del corazón, con el poeta enamorado, y luego, evidentemente, iremos haciendo un viaje en el tiempo, con el tren del olvido, con Me has vuelto loco, con todas las canciones que me han acompañado y acompañado de una gran banda. Bien, invitamos entonces 18 de diciembre en Sala Cantegril de No, Punta del... no, 14 de 14, diciembre en 14 de el Teatro diciembre, perdón. Cantegril en Maldonado, sí. Y Bien, evidentemente en breve ya anunciaré toda la gira, porque claro, el 14 de diciembre es Cantegril, pero yo empiezo en San Carlos el día 4, el 5 estoy en La Paloma, el 8 estoy en el Teatro de Durazno, y luego ya viene, creo que, si no me equivoco, viene 12 Rivera, 12 de diciembre, 13 viene Artigas y 14 Sala Cantegril. Y luego la gira sigue, pero es cuando una... la... ¿Te vas a recorrer todo Uruguay? Sí, sí, prácticamente es ¡Qué que sería bueno! la tercera vez que me recorro el país entero, ¿sabes? Qué Ah, lindo, sí, qué lindo, qué lindo. sí. Bueno, va a ser un gusto recibirte nuevamente. Y bueno, ya sabés que, me imagino que sabrás que acá vamos a estar todos de remera mangas cortas, porque acá hace calor. Lo sé, y estoy deseando llegar a vuestro calor porque yo llevo muy mal el frío. Claro, O sea, me encanta volver a vivir 2 veranos en el mismo claro, año, me que ha sido imagino, el verano, sí. el verano español y ahora el verano uruguayo. Así que yo a partir del 3 de diciembre estoy allí con todos vosotros. Vamos arriba. Lorca, muchas gracias por este rato, éxitos y bueno, bien, buen viaje para cuando vengas acá. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Uruguayos y Cuídate. uruguayas. Dale, chao, Os quiero, chao. os quiero. Chao, chao.